Continuamos en BTV Noticias y tal cual les informamos, a pocos días del cierre de este periodo de gobierno, transición en las diferentes secretarías de Estado. Vamos a conversar a partir de este momento con la directora nacional de Desarrollo Social, Cecilia Sena. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, directora? Un gusto. Gracias, Rosario, por recibirme. Un placer. Queremos, bueno, como para comenzar esta entrevista, un balance de la gestión. Está a pocos días. ¿Cómo se viene desarrollando la transición? Bueno, el balance de la gestión para nosotros en términos generales es muy positivo, del punto de vista de la Dirección de Desarrollo Social, que tuvo un enfoque además vinculado a todo lo que fueron las medidas hacia la primera infancia y la infancia, donde el gobierno puso determinada prioridad y puso en agenda el tema. Para nosotros esto es de manera positiva, lo digo en el sentido de que a pesar de que en algunos números el país no mejoró todo lo que hubiéramos esperado, como son los números vinculados a la pobreza infantil, y siempre tuvimos la responsabilidad de decir que esos números eran difíciles de moverlos, hicimos el esfuerzo y dejamos un camino trazado. Un camino que entendemos en esta transición, que hemos hecho una transición limpia, clara, transparente, con todas las cartas a la vista, con toda la información. Para mi caso fueron 7 reuniones con quien me va a suceder en el cargo y por tanto la información de toda una dirección de más de 590 funcionarios, algunos abocados a infancia, otros a la parte más sociolaboral y a otros a la parte más socioeducativa y cultural, donde se le brindó toda la información. Así fue para todas las direcciones del Ministerio, pero particularmente la mía, ha tenido todas estas instancias de intercambio de información en el espíritu democrático que tiene el Uruguay, que muestra la madurez política de poder generar estas instancias, también entendiendo que desde el lugar que le tocó a uno, que me tocó a mí de gestora, es mucho más tranquilo para uno poder transmitir en las palabras, más allá de los informes escritos y de los datos que se puedan tener, cuáles fueron las decisiones que se tomaron, en qué contexto se tomaron, cuáles son los desafíos que quedan por delante, y todo eso ha sido en intercambio muy rico con el gobierno entrante, al cual claramente le tenemos que desear que le vaya bien, porque eso es el bien para todos los uruguayos. Eso es un poco el panorama y cuando uno hace la transición se da cuenta y hace un balance de todo lo hecho. Y a pesar de haber vivido prácticamente 2 años, no frenados, pero sí bastante condicionados por el efecto de la pandemia, sí. Fueron años donde en términos de decisiones vinculadas a la primera infancia y la infancia, el país fue tomando o fue fortaleciendo. Entonces ahí vemos la creación de lo que es el bono crianza como transferencia económica para estas familias, que necesita seguir existiendo para sostener, pero también para fortalecer. Hay un margen de mejora siempre en la política pública, eso así también lo hemos transmitido. Entendemos que uno no puede ser celoso partidariamente de las cosas, o sea, son temas que son causas, que son de todos, no son de un partido, y así lo ha mostrado el sistema político y esperamos que el gobierno entrante lo siga demostrando como lo hicimos nosotros, mediante acuerdos pidiéndole al presupuesto nacional que asignara recursos, como fueron los 50 millones, que nuestro ministerio de ahí generó el bono crianza, generó el fortalecimiento del programa Uruguay Crece Contigo, generó la creación de modelos de asistencia por teleasistencia a familias, que nació con la pandemia, donde no podíamos ingresar directamente a los hogares, generamos el sistema de madres gestantes para que el Uruguay tenga hoy ya en funcionamiento un sistema que no deje a ninguna embarazada fuera de la protección social con extrema vulnerabilidad, que dialoga directamente con la salud. Eso es un avance brutal. El Uruguay venía caminando hacia desarrollar ese sistema. A veces costaba poner en la mesa a todos los actores y poner como centro al tema y a la causa. Logramos generar eso. Ahí están los fondos públicos, se gastaron en eso, se gastaron en contratar más equipos para que estuvieran en el territorio, se gastó en que exista el bono crianza, se gastó en este sistema. Hay un camino, se fortalecieron los centros de cuidados, las medidas de cuidados para las familias. Hay un camino trazado. Ahora el desafío es ver al nuevo gobierno entrar en un primer año que queda con este camino ya trazado porque toma la misma base económica que el año 24. Hablando de base económica, los 50 millones que se aportaron para las políticas sociales vinculadas a la infancia básicamente o principalmente, en algún momento generó cuestionamientos por parte del Frente Amplio que ahora tomará el gobierno. ¿Quedaron claras las cifras cómo fueron distribuidas? ¿Se dio cuenta de eso y que en realidad era la única piedra
en el zapato que tuvo el mayor cuestionamiento en cuanto al alcance de las políticas y los recursos que fueron destinados. El Parlamento siempre tuvo conocimiento de la distribución económica. Lo que sí es real que hubieron algunas instituciones con problemas en los tiempos de la ejecución. No es el caso del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros nunca tuvimos problemas con la ejecución presupuestal. Siempre logramos ejecutar los fondos y dejar en funcionamiento las acciones que nosotros nos habíamos planteado dentro de lo que es el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia. Pero esto no significa que nosotros le escapemos a la responsabilidad como gobierno en general de que existieron instituciones con mayores problemas para ejecutar fondos. Y eso se fueron reviendo con la generación de nuevos instrumentos que el propio Parlamento dotó a estas medidas que fueron económicas, que se vuelcan sobre políticas públicas que ya existían, que vienen de larga data, como lo es Plan CAIF, como lo es el propio Uruguay Crece Contigo, generado en un gobierno del Frente Amplio, como lo es la Secretaría del Sistema de Cuidados del Ministerio en la parte de primera infancia. A su vez se generó el instrumento del Fondo Infancia. Y también la aprobación de la Ley de Garantías. Todas estas medidas que se toman, algunas legislativas, otras de recursos económicos y otras de ordenamiento de las políticas, fueron tomadas en acuerdo de todos, porque salen con la mayoría de los votos de todos. Y las rendiciones de los gastos se les hicieron al Parlamento, cada institución en los momentos en los que el Parlamento exige la rendición. Para el caso del MIDES, nosotros tenemos la tranquilidad de haber ejecutado esos fondos, haberlos ejecutado en familias con primera infancia, en las distintas líneas transversales de nuestro ministerio. Si bien el foco está sobre las ideas fuerzas que nosotros desarrollamos, bono crianza, fortalecimiento del acompañamiento familiar, captación temprana de embarazadas, desarrollo del modelo de teleasistencia, fortalecimiento de las becas de inclusión socioeducativa en el sistema de cuidados. Esos fueron los fuertes. También hubieron otras medidas que se solventaron con estos fondos, como lo que significaba la protección de madres con niños a cargo en situación de calle, como lo era cualquier gasto vinculado a una necesidad de una familia con un niño con discapacidad, tanto materialidad o lo que fuera que el ministerio tenía que solventar. En ese sentido, tranquilidad absoluta de que los fondos estuvieron destinados a esa primera infancia y a esas familias, siempre con el orden que corresponde a lo que es la esfera pública. Directora, mencionaba que no han podido lograr todo el objetivo que han querido respecto a la pobreza infantil, algo que obviamente preocupa al país todo. Quiero consultarle dónde está la falla en los sistemas o en las políticas, o si no es falla, ¿qué es lo que no permite entrar con las políticas sociales implementadas a lo largo de los años, que las cifras no pueden revertirse? Hay una realidad que es histórica, que es que la pobreza y la pobreza estructural está más ligada y vinculada a las madres con niños pequeños. Eso no es de hoy. Algunos dicen sí, pero se van con la cifra más alta. Bueno, tan alta como estuvo antes del 2018 en algunos momentos, en los 15 años del gobierno del Frente. Y a mí no me gusta entrar en esa comparativa, porque me parece que aparte es caer en un egoísmo de yo tengo 2 puntos menos, 2 puntos más, cuando en realidad el número es un número bastante más grande que nos debería de preocupar hace 15 años, hace 20 años a todos por igual. Y creo que si bien todos, en la medida que les tocó gobernar o estar en un lugar de decisión, se fueron tomando decisiones para revertir esa situación, hay una trayectoria de vida que tienen esas familias que no hemos podido mover. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez esa madre adolescente o madre joven que queda sola y que además tiene una situación de pobreza, ya nació en un hogar pobre. Y nació en el 2002, y nació en el 2005. Y hoy tiene 15 años, 20 años, y nadie le está asignando a cuándo nació y qué vida. Hay una trayectoria de vida en esas familias que no hemos podido tocar como Estado, como país, como sociedad. Y ahí hay 2 dimensiones importantes. Por un lado, el diagrama de las políticas sociales para acompañar a esas familias al desarrollo pleno de las oportunidades y la autonomía. Luego, como quien dice, algo filosóficamente y objetivo, macro, grande de alcanzar. Y después está la mitigación con transferencias y algunas cuestiones específicas para mitigar y contener la realidad del momento. Las 2 tienen que conjugarse. Hoy tenemos todo dado. Tenemos instrumentos legislativos aprobados para ponerlos a dialogar. Una institucionalidad como el Fondo de Infancia para poder ejecutar bien y controlar el seguimiento de políticas de infancia. Un nuevo gobierno que tiene la posibilidad, como lo tuvimos nosotros, de fortalecer
innovar o deshacer en términos de cuando el margen para eso es para mejora. Entonces, estamos en ese momento donde ya los diagnósticos y las discusiones no deberían de existir. Debería ser solamente la firma de un acuerdo de las medidas económicas que se van a tomar en estas familias para mover la pobreza monetaria, que claramente hay otras variables exógenas que pueden impactar y ahí los economistas son más expertos, y fortalecer la batería de propuesta y respuesta integral de políticas sociales, no solo del MIDES, de lo educativo, de la salud, de la convivencia en los territorios, de lo que hace al desarrollo, de la vivienda, que de hecho nos mostraban hace pocos días el INE la otra medición de pobreza multidimensional, donde estas variables y estas carencias hacen que además se duplique esta cifra. Quiere decir que son cosas que hoy ya están al alcance de la vista, solo ahora resta tomar decisiones. Le pido brevemente, por favor, porque tenemos segundos nada más. ¿Algún pendiente? Capaz que la respuesta también la encontramos en esta última que acaba de mencionar, pero brevemente, algo que haya quedado en el tintero que usted considera que se debe seguir, en lo que se debe seguir trabajando, por favor, directora, con la brevedad posible. Para mí, y lo he transmitido de esta manera, los desafíos plenos son en poner a conjugar ya la batería que el Estado tiene. Hay que hacer una revisión de políticas que venimos desarrollando en términos de cuánto impactan en la vida de las familias. Hay que tener la voz de las familias para saber qué es lo que realmente precisan hoy. Y hay que tomar una decisión económica. Todos sabemos que los 50 millones son insuficientes para mover esa pobreza, no solo monetaria, sino también estructural. Entonces, que nos encuentre a todos tratando de fortalecer todos los mecanismos que hoy están arriba de la mesa y con la responsabilidad y la camiseta puesta de la causa por nuestra primera infancia, por la infancia y por el desarrollo de nuestro país. Directora Nacional de Desarrollo Social, Cecilia Sena, estuvo con nosotros. Gracias por su tiempo, directora. Gracias a ti, ha sido muy amable.